En este momento es un punto de prensa que se está armando. Ministro, usted ha llegado, se ha reunido con las autoridades aquí en Gualañé, ha recibido seguramente información en esta oportunidad o en otras instancias acerca de la posible intencionalidad de los incendios forestales en la región del Maule, en la región de O'Higgins y en otras zonas del país. Respecto a la zona, efectivamente, los alcaldes han planteado la posibilidad de que existan incendios intencionales. Les he señalado que desde el punto de vista del trabajo que estamos desempeñando con la Fuerza Armada y el general Iturriaga, que es el jefe de la fuerza, con la Intendencia y el resto del personal de la policía, es de investigar cada una de las denuncias. Hasta el momento no tenemos ninguna información que se haya corroborado, pero sí le he dicho a todos que aquí vamos a ocupar todos los medios y todo el esfuerzo posible por, si esto es verdad, descubrir y castigar con la mayor penalidad posible a quien es capaz de cometer este tipo de actos criminales. Si uno ve la situación que se está viviendo en la región, es realmente es devastadora. Por lo tanto, si alguien es capaz de hacer esto, tiene que recibir la pena que corresponde. ¿Usted ha visto las imágenes de Carlos Cardoen que dicen, tras las imágenes y los videos, de que terceras personas estarían detrás de los incendios forestales, en este caso la región de O'Higgins? Toda esa información se la tienen que entregar a las policías. Yo lo que estoy haciendo es potenciar los medios, y así lo hemos hecho con el general, que las Fuerzas Armadas están saliendo a la calle, están mostrándose desde el punto de vista de la seguridad, van a hacer controles de acuerdo a lo que la ley y la Constitución nos permite con este estado de excepción. No vamos a tener contemplaciones respecto a eso. Ministro, ¿cuál es la ayuda internacional que está llegando? Si puede precisar, se habla de expertos o de funcionarios mexicanos, ¿cuándo van a llegar, dónde y de otros países? Bueno, lo que tengo de información es que llegaron brigadistas colombianos. ¿A dónde? Llegaron a Santiago, los derivaron a la región del Biobío, que hay una circunstancia difícil ahí. Tenemos también brigadistas de México que van a llegar el fin de semana. Hay también una oferta de Brasil de enviarnos un C-130. Tenemos otras áreas en las cuales estamos conversando, pero quiero decir que todos los medios que hoy día tenemos a disposición los hemos desplazado, desplegado, y en este caso particular en la región, anoche a las 3 de la mañana en videoconferencia con el subsecretario le hicimos ver las carencias en algunas materias que van a ser resueltas a la brevedad. Ministro, esa medida especial se va a tomar con la comunidad de Santa Olga en la zona de Constitución acá en el Maule, donde ayer dicen informaciones en los medios que hablan de 1000 viviendas siniestradas. Lo primero que hicimos en la mañana fue enviar un contingente para los efectos de estar con las personas. También incluimos en el ámbito de la operación civil que fuera un equipo a recabar las necesidades, ojalá llevar aquellas primeras posibilidades de solución. Vamos a preocuparnos, por supuesto, de la situación social futura, y tendrán que operar los subsidios y todos los apoyos estatales que correspondan en una situación tan tremenda como esta. Sí quiero decir algo que es importante. Cuando se tomó la decisión de evacuar Santa Olga, fue en un minuto en que no existía la posibilidad que entrara fuego a la ciudad. Sin embargo, preventivamente se tomó la decisión, y afortunadamente fue así, porque al menos vidas humanas no se perdieron hasta el recuento que tenemos ahora, y lo material tendrá que reponerse de acuerdo a todas las materias y subsidios que el gobierno pueda entregar. ¿Cuál es el plan para hoy? Ministro, de 34, si no me equivoco, focos de incendio, y hoy estaríamos en 60 y tanto. ¿Está más grave la situación hoy? ¿Está más controlada? De la información que recibimos a las 6 de la mañana no estaba más grave, no recibió la de esta hora. Incluso había zonas en que podía llegar el fuego hasta cerca de Yico, en otras áreas en las cuales podía haber una problemática mayor. Sin embargo, entiendo que el clima no se ha portado tan extremadamente mal, pero no tengo la evaluación a este minuto. En esta zona, a las 2 de la tarde, corre un viento terrible que aumenta los incendios. ¿Cuál es el plan para hoy, ministro? Lo que hicimos en la mañana, y se envió un equipo con un helicóptero a revisar las zonas en que tuviéramos alguna dificultad, desplazar al personal que combate en primera línea, que es el personal de CONAF. Van a llegar además 180 bomberos, van a llegar 2 helicópteros, entonces vamos a distribuir mayor cantidad de material, y también de recursos humanos. Pero estamos trabajando bajo
una simulación que hace CONAF, que es bastante certera, que en estos casos se equivoca, pero afortunadamente porque el crecimiento del fuego fue menor. Pero lo que usted dice tiene toda la razón, hay un momento de mucho viento, 40 grados, y eso es una conjunción muy compleja. ¿Qué efectividad ha tenido el llamado avión supertanque? Hasta ayer, no sé lo que pasó ahora, la percepción de las personas que vieron el resultado es que ayudaba a bajar la temperatura y eso permite la participación más directa de los brigadistas, por lo tanto fue positivo. No sé, hoy día que ya probablemente con mayor experiencia de haber sido, espero yo, mejor. Y ante la crítica que ha hecho el alcalde Claudio Kutcher acá en Gualañé, mayor coordinación entre el lanzamiento de este avión supertanque con las brigadas terrestres que vayan identificando estos focos acá en Gualañé. La verdad es que en la reunión de ayer planteé yo precisamente la necesidad de que la coordinación fuera entre CONAF de la región y en particular de los lugares donde se van a tirar los elementos y Santiago. Y eso es lo que se está haciendo. De hecho, los funcionarios de CONAF que estaban conmigo salieron porque son los que tenían que hacer de guía respecto del avión. Ministro, ¿y eso rumoreada de toque de queda acá en Gualañé, usted lo descarta? Lo descarto porque está claro que no sería una buena medida. Ustedes piensen que en un momento de incendio, en que no sabemos cuándo prende el fuego, hacia dónde va, con estado de excepción de esa naturaleza y restricción de circulación. Entonces habría que aplicarle sanciones a quien saliera de sus casas. Entonces un tanto inoperante y no ser una decisión buena. Ministro, hoy es el segundo día del supertanker en Chile. ¿Se queda? ¿Continúa con su labor? La verdad que no tengo, yo sé que va a seguir unos días más porque entiendo yo que está contratado para ello. La decisión de si continúa o no está más bien en Santiago, no tengo la información. Ministro, y ante la solicitud también del alcalde Roberto Rivera de Bichuquén en el sentido de mayores atribuciones para el personal del ejército en términos de desarrollar más controles de identidad durante la noche, tal como ocurrió acá en el río de la noche en Gualañé, en la carretera. Bueno, le señalé al alcalde en la reunión de que esa medida se tomó y ustedes pueden ver que han salido a las calles personal militar también a hacer control preventivo. No hay ninguna norma que lo impida y por lo tanto, si es necesario hacer control preventivo, lo van a hacer y están instruidos para ello. ¿Perdón? ¿Qué le diría usted a la gente, al pueblo, a la gente que está sufriendo todo el devaste de este incendio? Mire, lo único que uno puede decir en circunstancias como esta, que es una situación dolorosa para todos, por supuesto para quienes viven acá mucho más, pero a mí me ha impactado en la situación en que hemos estado enfrentados. Yo creo que decirles que estamos haciendo todos los esfuerzos, que aquí yo soy el ministro de Defensa, por lo tanto la presidenta me ha enviado a esta zona, me acompaña el general Faría, que es el jefe de operaciones. Todos los elementos que sean necesarios vamos a utilizarlos para darle la mayor tranquilidad y ojalá poder terminar lo más pronto posible con esta tragedia. ¿Cuál es su punto de destino siguiente, ministro? ¿Dónde va? Vamos a tratar de ir a Purepto, que es otra zona que está compleja, y después vamos a seguir en otras comunas. Mi intención es conversar con todos los alcaldes porque ellos son los representantes de la población. ¿Se queda usted en la región?